que lleva por título por lo menos 10 cosas que acompañan a nuestra salvación. Por lo menos 10 cosas que acompañan a nuestra salvación. Ya. Para ello vamos a leer leyendo desde Hebreos 6, capítulo 6, versos 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, el 6:9 de Hebreos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Sí? El texto que leímos en Hebreos 6, capítulo 6, versos 9, nos refiere a tener conocimiento o que estamos convencidos de cosas mejores que en definitiva nos conducen o pertenecen más bien a la salvación. Pertenecen a la salvación. Ya. Eso por una parte. Ahora bien, todos sabemos, hermanos, que la salvación para el ser humano implica la anulación de pecados, implica el lavamiento de los pecados de cada una de las personas, de cada uno de los individuos que se acercan a Cristo. ¿Ya? De otro modo, si no hay esta salvación, si no hay esta anulación y este lavamiento de los pecados, definitivamente destruiría nuestra alma. Estos pecados Dios los ha quitado de nosotros. En primer lugar, tenemos que ver esto como parte importante. Los ha quitado de nosotros, los ha eliminado de nosotros, los ha borrado, en otras palabras. Pero Él ha provisto un medio para borrar todos sus pecados, para limpiarnos, para anular nuestros pecados y para hacer un lavamiento de lo que implica la salvación. Él tiene un medio, y el único medio para salvarse es el Evangelio. No hay otro medio. Ya, si ahorita preguntáramos a ver si usted conoce otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo, ¿qué nos dirían? Ya, porque el único medio para ser salvo es el Evangelio, que nos enseña específicamente Jesús lo que debemos hacer para ser salvos. Ahí nos enseña las condiciones para ser salvos. Por ejemplo, conociendo esto, vamos a leer también, en Romanos capítulo 1, verso 16, texto que también es bastante leído. Capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, este texto nos indica que es la palabra de Dios o el Evangelio, es el medio para salvarnos, porque el Evangelio es el poder de Dios. Él tiene poder para salvarnos. Bien, el mensaje del Evangelio nos enseña específicamente lo que debemos hacer para ser salvos. Ya. Ahí está lo que dice y lo que nos cuenta la palabra de Dios en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 1 y 2 también. La gente de Jerusalén, al oír el Evangelio, tuvo que oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Eso como la parte importante de este medio de salvación, para poder alcanzar la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Ya que tenía que bautizarse, eso nos dice Hechos, capítulo 2, verso 38. Ya.
Entonces, bien, cuando las personas escuchan el Evangelio, creen a la verdad del Evangelio o a la verdad de la palabra de Dios, que es lo mismo, se arrepienten de corazón y son bautizados. ¿Ya? Oyendo, creyendo, arrepintiéndose, confesando y bautizándose. 5 pasos o 5 mandamientos para alcanzar la salvación. Pero hay estas cosas que acompañan a nuestra salvación, las que vamos a hablar posteriormente. Entonces, así, de esa manera, la promesa de Dios que alcanza a cada individuo para que los pecados sean borrados, una vez que son borrados los pecados, el cristiano definitivamente alcanza a ser la nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando las personas, por su obediencia al Evangelio, o obediencia a la verdad de la palabra de Dios, entonces alcanzan todo esto, tenemos parte en estas 10 cosas que acompañan a nuestra salvación. O sea, son necesarias estas 10 cosas que acompañan a nuestra salvación. Ya. Vamos a leer un texto en Lucas capítulo 8, 15. Lucas capítulo 8, 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué dice el texto? El texto dice que más la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla que salió a sembrar el sembrador, que es el Evangelio, ¿ya? Y cae en buena tierra, o sea, en corazones sensibles, que están listos, como la tierra fértil, para recibir esta palabra. Entonces, por eso dice corazón bueno y recto, la retienen, la aceptan y la retienen en la convivencia diaria. La palabra de Dios es oída y retienen, se queda con ellos y da fruto con perseverancia. O sea, perseverando en la palabra de Dios o en el Evangelio de salvación para alcanzar definitivamente así la salvación eterna. Y estas cosas, de las 10 cosas que les menciono o que les voy a mencionar en esta mañana, que acompañan a nuestra salvación, que son importantes. Ahora bien, las 10 cosas que acompañan a nuestra salvación están dentro del Evangelio, ¿ya? Que el cristiano las debe tener como de la convivencia diaria. Tenemos mandamientos: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, que son mandamientos, pero tenemos 10 cosas que acompañan a nuestra salvación. ¿Cuál es? 1. El gozo. ¿Qué es el gozo? ¿No? El gozo. Vamos a leer entonces el texto de Hechos, capítulo 8, versos 39. Hechos 8, versos 39. Capítulo 8, versos 39. Dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco o el etíope, que es lo mismo, no le vio más y siguió gozoso su camino. La pregunta es aquí: ¿quién siguió gozoso su camino? El eunuco, el etíope o el eunuco, ¿sí? Ya siguió gozoso su camino. Es decir, después de haber recibido la salvación en Cristo Jesús, después de haber oído, creído, arrepentido, confesado y bautizado, definitivamente él recibió gozo. Ya. Y esta es una de las 10 cosas que acompañan a nuestra salvación, el gozo. ¿Ya? ¿Por qué es necesario el gozo? Nos preguntamos. ¿Ya? El gozo es la alegría, la pleitesía que recibe el cristiano en base a lo que ha recibido. ¿Sí?
en base a lo que recibió. ¿Qué recibió? La salvación. Porque la salvación no es cualquier cosa. La salvación de sus pecados, de mis pecados y de los cuantos que se acercaran a Cristo. Ya. ¿Y por qué no debe haber gozo, alegría, contentamiento, espiritualmente hablando? ¿Por qué no debe haber? Digo, tiene que haber esto. Porque recibió la salvación, pues. Porque ha sido liberado, ha sido anulado sus pecados y lavado de sus pecados. Porque estos pecados destruían su alma. Y estos pecados que destruían su alma, el Señor Jesucristo, a través del acercamiento a Él, a través de los mandamientos, Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Entonces debe haber gozo en cada cristiano. El gozo no es una cosa que el cristiano si quiere la tiene y si no quiere no la tiene. El gozo es una de las 10 cosas que acompañan nuestra salvación y debe permanecer latente en los corazones de los cristianos. ¿Ya? El gozo, lo contrario al gozo, ¿qué es? Tristeza. Tristeza. ¿Ya? Estar triste. ¿Y cuándo debía estar triste? Debía estar triste cuando estaba con sus pecados y que todavía no podía lavarlos ni anularlos. Porque no había encontrado a alguien que le ayudara en esta obra de la salvación. Cuando por su negligencia, por la negligencia del hombre, pues no había encontrado todavía quien le ayude, ¿no? Entonces ahí hay tristeza. Por eso es que el cristiano no está triste. Hoy, a partir de que hemos recibido la salvación, hay gozo. Y es una de las 10 cosas que acompañan a nuestra salvación latentemente, permanentemente. El gozo. Cuando el carcelero de Filipos, por ejemplo, y su casa fueron bautizados, está en Hechos capítulo 16, 34. Vamos a leerlo. 16, 34. Hechos 16, versos 34. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de gozo, de felicidad. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, o de haber creído en Dios, a Dios. Miren que el carcelero que azotó a Pablo y a Silas, el carcelero que un momento les dio latigazos, muchos latigazos, y que había herido la espalda de los dos, de Pablo y Silas, habiéndose convertido al Evangelio, habiendo obedecido el Evangelio, y reconociendo que el único medio de salvación era el Evangelio de Jesucristo, después de que creyó en el Evangelio, había gozo en él. ¿Ya? Y el gozo le permitió invitarlos y llevarlos a esa misma hora de la noche a la casa y compartir, alimentarlos. Porque ¿cuántos días pasarían sin comer Pablo y Silas? No lo sabemos porque el texto no dice. Pero ¿quién les podría llevar a la cárcel algo de comer? Nadie ha estado preso de alguno de ustedes, ni yo, para saber definitivamente que ahí no les dan si es que pues no está tal vez adentro y ya está, digo, sentenciado mismo ya, y entonces ahí sí va a tener la opción de comer algo, pero mientras tanto no hay seguridad de que alguien les haya llevado de comer a Pablo y Silas, y más en ese lugar estaban como forasteros, ¿sí? Entonces no sé cuántos días pasaría sin comer. Sin embargo, Pablo y Silas recibieron la alimentación, recibieron alimento. ¿De quién? Del carcelero de Filipos, porque había creído en el Señor. Y regocijado, con gozo, les invitó a su casa y dice, les puso a la mesa. ¿Sí? Les dio de comer. Por el gozo que había en el corazón de él. Sin el gozo, sin la alegría, sin el contentamiento, no hubiera sido posible que el carcelero hubiera dado de comer a estos bandidos.
Así lo hubiera calificado el carcelero, desde luego, que ellos eran unos bandidos, ¿sí? Que Pablo y Silas eran unos bandidos, pero no era así, ¿sí? Sino que estos estaban presos por la palabra de Dios, por anunciar el evangelio, porque había persecución, ¿sí? Sin embargo, reconozcamos que el gozo es sumamente importante para hacer las cosas que ameritan en Dios. Si no tenemos gozo, a pesar de las tristezas que tengamos, debe haber gozo en Dios, sabiendo que Él nos ha salvado. A pesar de las circunstancias que vivamos, en momentos difíciles que tuviéramos, sin embargo debemos reconocer y no debe acabarse el gozo en los cristianos. Pablo y Silas mismo, había gozo en ellos, a pesar de que estaban adentro de la cárcel, porque bonito no es estar en la cárcel, ¿ya? Y azotados, doloridos, con sus heridas en las espaldas, no era bonito. Sin embargo, había gozo, no se había acabado el gozo en ellos. El gozo en Dios, el gozo de los cristianos supera, o sea, traspasa todos los impedimentos que puedan haber para que deje de haber gozo en los cristianos. Por eso, de este gozo estamos hablando, ¿sí? Si el cristiano no tiene gozo en Dios, entonces no se ha arrepentido. No han sido anulados sus pecados. Reconozcan esto, ¿ya? El cristiano debe vivir con gozo. No debe vivir amargando su vida. No debe vivir como incrédulo, porque solo el incrédulo vive amargando su vida y amargando la vida de los demás. También debe reconocer el cristiano eso. Molestando como la gotera continua, todos los días. Esa es la otra palabra que suena aquí. El cristiano con gozo vive en pleitesía en Dios, agradecido a Dios, ya vamos a ver, agradeciendo a Dios cada día por todo lo que le da, por el pan del día, por todo, por el día, por la salud, por la vida, por los recursos económicos que Dios le da, las fuerzas para trabajar. Vive agradecido. Entonces, reconozca cada cristiano que el gozo es una de las 10 cosas que acompañan a nuestra salvación, porque el cristiano debe vivir con gozo, con alegría, porque es base fundamental también para poder servir al Señor, para poderle alabar a Dios. Sin gozo, ¿cómo puede alabar a Dios? Sin gozo, sin alegría, si está lleno de amargura en su corazón, ¿cómo puede alabar a Dios? Les pregunto. Y la contestación la tienen ustedes mismos. ¿Ya? Cuando Felipe llevó el evangelio a Samaria, hubo gran gozo en la ciudad de Samaria. Hechos 8:8. Un poquito antes. ¿Ya? Hubo gran gozo. ¿Por qué? Miremos ahí el texto. 8:8. Dice así. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Porque los cristianos se convirtieron, entendieron que la salvación que había llegado a ellos les había permitido anular los pecados, la multiplicidad de pecados que tenían. Y ahora ya cristianos habían recibido la salvación en Dios. Y estaban con gozo, gozosos de haber recibido la salvación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿algún gozo momentáneo en esta vida que no iguala al gozo el que nos dice Dios? Pero mire, cuando ha comprado una propiedad, cuando ha adquirido algún bien, usted está gozoso, ¿ya? Cuando usted ha adquirido un buen trabajo, está gozoso, ¿ya? Pero esos son gozos momentáneos. Esos no pueden superar, no se pueden igualar al gozo en Dios, del gozo que estamos hablando, el gozo que acompaña a nuestra salvación, de una de las 10 cosas que acompañan a nuestra salvación. Ahora bien,
Es importante, miren, ¿qué gozo no debe haber y por qué no tener gozo los cristianos? Que ahora ha sido liberado de cadenas del pecado. En realidad el cristiano, el hombre y la mujer, el hombre generalmente, mientras no obedece al Evangelio, está en cadenas. Está en cadenas. ¿Sí? Solamente que no está dentro de una cárcel, pero está como estar encarcelado. ¿Sí? Porque el pecado no le permite divisar las cosas de Dios. No le permite sentir gozo. Escuchen, gozo en Dios. No lo puede tener porque sus pecados le agobian. Es como una carga que pesa sobre la espalda del ser humano. Y más todavía. Ya, una carga muy pesada. Recordemos el himno 89, me parece que es cuando dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Si los cristianos cantamos grande gozo hay en mi alma hoy y no tiene gozo, está mintiéndole a Dios. Es mentiroso. Porque el gozo debe permanecer latente en el corazón de los cristianos para hacer todas las cosas que ameritan en Dios, para venir al culto con buena voluntad, para participar en la cena con buena voluntad, para participar de todo lo que corresponde al culto, para venir al estudio con buena voluntad, para todo lo que corresponde en la obediencia a Dios. El gozo es fundamental, ¿sí? Si algo debe caracterizarnos a todos los cristianos a los que hemos obedecido al Evangelio, es el gozo. Es una de las características que debe permanecer, como les dije antes, latente en el corazón de los cristianos. Y debemos sentirnos felices, contentos, porque Cristo nos ha salvado. ¿Cómo es posible que el cristiano esté en tristeza, asustado, amedrentado, lo que también se llama, después de haber recibido la salvación? Eso no puede ser, porque debe estar feliz de haber encontrado la salvación en Cristo Jesús. Las iglesias y la iglesia del Señor debe ser una iglesia feliz. Debe ser una iglesia que tiene contentamiento, espiritualmente hablando. Que hay felicidad, que hay ámbito, que hay fuerza, que es optimista el cristiano, para vencer los obstáculos y para hacer toda obra que corresponde hacer en el Dios viviente. ¿Ya? Porque la iglesia se caracteriza por eso, por ser una iglesia feliz. Contentos porque Cristo nos ha salvado. ¿Ya? Una iglesia radiante, que resplandece, que se ve, que se nota entre los incrédulos. ¿Sí? Porque es una iglesia que ha recibido la salvación. Una iglesia entusiasta. Miren, porque la iglesia es el grupo de los salvos, pues. No es de otra manera. La iglesia es el grupo de los salvos en Dios. ¿Ya? El gozo verdadero no es el producto de las riquezas materiales, escuchen, sino de la riqueza espiritual, que aunque sea pobre económicamente el individuo, tiene la riqueza más alta de lo que pueda compararse en el mundo, porque no hay comparación. El cristiano tiene la riqueza más alta del mundo, porque no hay comparación con las riquezas materiales. Porque la riqueza más grande que haya recibido es la salvación. Entonces, no es gozo, no hay gozo, o no es el gozo de haber recibido cosas materiales. Porque claro que también hay contentamiento, en cierto sentido, cuando usted y yo hemos recibido algunas cosas materiales. Pero son momentáneas, ustedes mismos se dan cuenta. Se acaban pronto, se pierden pronto, se terminan pronto. Y usted vuelve ya no con lo que tenía. ¿Ya? Pero la riqueza y el gozo que recibe en Dios, ese gozo es eterno. Y debe ser eterno. Y debe convalidarse en cada uno de los cristianos esta parte importante del gozo. ¿Sí? Nunca jamás debería haber entre nosotros hermanos infelices, en otras palabras, en relación con el gozo que ha recibido por haber recibido la salvación en Dios.
podemos decir gozo o grande gozo hay en mi alma, lo que les dije antes. Hoy y siempre, preguntémonos. Y perseverando, si perseveramos unánimes juntos todos en la salvación en Dios, mantendremos el gozo. Mantenemos juntos lo que hacían los primeros cristianos en el principio. Mire lo que había en el primer siglo y lo que mantenían los cristianos en el primer siglo. Hechos 2:46. Para reconocer que el gozo es sumamente importante. 2:46. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría. Es el gozo y sencillez de corazón. Así era el gozo que había en los primeros cristianos. Es decir, estaban dispuestos a compartir juntos, ¿no? A tener una comida juntos también. ¿Sí? Es por el gozo que había entre los cristianos. No se quejaba, nadie se quejaba de nadie, ¿ya? Porque había gozo de haber entendido el Evangelio y haber recibido la salvación. Ahora bien, es uno de los puntos importantes o una de las 10 cosas que acompañan nuestra salvación. Y otra de las 10 cosas, segunda cosa, es la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Miren, cuando el carcelero de Filipos, volviendo otra vez al carcelero de Filipos, obedeció el Evangelio, mostró gran gratitud al ser tan solícito con las necesidades de Pablo y Silas. Ya lo dije también antes. Y al traerlas a su mesa o a su casa y prepararles la comida, porque él lo llevó después a su casa y les dio de comer. Esto era un agradecimiento genuino, incomparable, ¿ya? Que no era momentáneo, que permanecía latente en el corazón del carcelero de Filipos. Y llevándolos, dice el texto, a su casa, que ya lo leímos antes, les puso a la mesa. Y se regocijó, o sea, había gozo, con toda su casa de haber creído en Dios. Ahí está, Hechos, vamos a leer el texto. Hechos 16:34 otra vez. Dice, llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Es decir, les dio de comer, los invitó a su casa después de haber creído en el Evangelio. No antes no los podía llevar igual a casa, porque los hubiera considerado como unos bandidos. Pero después de haber creído en el Evangelio, los invitó a su casa y les dio de comer. Qué gran favorecimiento también para Pablo y Silas. ¿Sí? Miren, esa es la gratitud, el agradecimiento. Los cristianos debemos ser agradecidos con Dios, agradecidos porque nos ha dado la salvación. Entonces, en esa señal de agradecimiento que hizo el carcelero de Filipos, así igual, nosotros debemos ser agradecidos con Dios, ¿ya? ¿Cómo le agradecemos a Dios hoy día? No estamos llevándolo a Pablo y Silas a la casa a darles de comer, pero estamos aquí, venir al estudio, al culto, para agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por el pan del día y por la vida espiritual que Dios me ha dado, por la salvación. Cuán importante es ser agradecidos con Dios, hermanos. Si somos agradecidos con Dios, Él será agradecido también con nosotros y recibiremos lo que esperamos en la vida eterna. ¿Cuánto tiempo, les preguntaba, que cuánto tiempo llevarían Pablo y Silas sin comer? No sabemos. ¿Quién sabe? Pero probablemente mucho, ¿ya? Varios días seguramente.
Pablo dijo a los corintios que sufrió hambre y sed. Recuerden esto. Él dijo que ha sufrido hambre, que ha sufrido sed, que ha sufrido también naufragios. ¿Sí? Así dijo Pablo. Sin embargo, ahora vemos la gratitud que se presenta del carcelero de Filipos para ellos, los dos, Pablo y Silas. ¿Ya? Habiéndoles ellos dado el alimento espiritual, ellos recibían el alimento material. Miren, el intercambio que Dios hace, así hace Dios las cosas. ¿No? Así Dios hace las cosas. Nosotros damos el alimento espiritual y Él nos da el alimento también, si lo requerimos. Pero más que eso, ya tenemos el alimento espiritual nosotros. Ya tenemos la salvación en Dios. ¿Ya? Pero así es como recibieron ellos. Así es como lo dieron. La palabra de Dios, el Evangelio, que ahora el carcelero con toda gratitud le da, recibió, le da ahora la comida física. Solo la salvación por medio del Evangelio puede realizar tan noble acto. De otra manera no lo hubiera podido recibir Pablo y Silas, el alimento material. Tan noble acto, ¿por qué? Porque habiendo recibido el Evangelio de salvación, el carcelero de Filipos, entonces, como les digo otra vez, él pudo reconocer de quién lo recibía. Pudo reconocer la salvación en el Dios divino. Y reconocer que estos eran hombres de Dios que predicaban el Evangelio. ¿Sí? Pero de otra manera no lo habían podido reconocer. Pero les digo que solo la salvación por medio del Evangelio puede recibir o realizar tan noble acto. De otra manera no. La crueldad se convirtió en gratitud, en bondad. Miren, porque después de recibir azotes, sin embargo, y después de haber predicado Pablo y Silas el Evangelio, ellos recibieron gratitud y bondad. Así es como suceden las cosas. No importa cuándo pobres seamos, si tenemos a Cristo, les decía, somos ricos. Pero si no tenemos a Cristo, somos los más miserables del mundo. Escuchen esto. ¿Ya? Porque con Cristo podemos vencer todo obstáculo, pero sin Cristo somos los más miserables. Pero de esa miseria parece que el hombre quiere. ¿Ya? Eso es. Miremos el texto que está en Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué dice el texto? Que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, un reino que no perece, porque no es un reino terrenal, un reino eterno que permanece. Ya. Dice que seamos agradecidos con Dios. Así dice, tengamos gratitud. La palabra gratitud quiere decir agradecidos. Seamos agradecidos para con Dios. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirvámosle entonces, hermanos, a Dios con temor y reverencia. Porque Dios es un Dios vivo, que también castiga. No solamente es un Dios, como algunos le tiendan, un Dios de amor, también es un Dios fuego consumidor. ¿No? Dios también es un fuego consumidor. Es decir, que Dios castiga también.
Dios reprende también. No digamos que solamente es Dios bueno y amoroso. De hecho, no lo estoy dudando, Dios es Dios de amor. Pero dentro de las 10 cosas que encontramos, la segunda, la gratitud, el agradecimiento que podemos darle a Dios es hacer la voluntad de Dios. Esos son los términos generales. ¿Ya? Y ahí dice, y recuerden el texto de Hebreos 12:28. ¿Ya? Hay una tercera cosa para que acompañe a nuestra salvación, es la hospitalidad. Hermanos, la hospitalidad es dar hospedaje. No son palabras difíciles de entender. Es dar bajo nuestro techo hospedaje a alguien, a un hermano, ¿sí? Cuando nos visitan, no nos hagamos los desatendidos, hermanos. Cuando alguien nos visita, algún hermano que nos visita, podemos llevarle a nuestra casa humildemente. Eso es dar hospitalidad. Poder invitar, ¿sí?, a nuestra casa para que pase una noche ahí. No va a pasar toda la semana, pero eso es hospitalidad. Cuando Lidia y su familia fueron bautizados, ella mostró no solo agradecimiento, no solo gratitud, sino que también hospitalidad para Pablo y Silas. Hechos 16:15. Hechos 16:15. Miren ahí el texto. Hechos capítulo 16, versos 15. ¿Ya? ¿Qué dice el texto? Vamos a leer. Y cuando fue bautizada, dice ahí el texto, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miren, cuando Lidia y su familia fueron bautizados, ¿ya? ¿Qué dijeron? ¿Qué mostraron? ¿Qué mostró Lidia? ¿Qué mostró toda su familia? Hospitalidad. Hospitalidad. Aparte de ver, mostrado y mostrar gratitud, agradecimiento por lo que recibieron en el Dios divino por medio de Pablo y Silas, ella y toda su casa, hospitalidad. ¿Sí? Miren. O sea, Lidia sabía que estos hermanos no eran de Filipos y que necesitaban un lugar para posar o para quedarse. Así que ella, de su iniciativa propia, de su corazón, ya una vez habiendo creído en el Evangelio, les ofreció hospedaje voluntariamente. No es que alguien estuvo diciendo, por favor, hazte cargo de esos hermanos. No, alguien otro más, por favor, machacando. No. Ella, de su propia voluntad. Porque los cristianos deben ser así, espontáneos, de su propia voluntad. Deben aprender a tomar decisiones que no son difíciles. Como cristianos, tomar estas decisiones como cristianos. Es decirle, vea, por favor, hermano, vamos a mi casa y yo le voy a dar hospedaje esta vez. ¿Ya? Y no solo hospedaje, sino también la comida. Miren, porque no podemos darles solamente hospedaje y no darles de comer. Eso sería ridículo. No, tenemos que darles el hospedaje y la comidita. Alguna vez podemos pasar nosotros por algún lugar y tal vez así no nos va a acontecer, porque Dios así lo hace. ¿Ya? Miren. Entonces, bien, les ofreció hospedaje en su casa y no solo eso,
sino que insistían al grado de decirles que si no aceptaban su hospitalidad, eran porque consideraban que ella no era fiel. Mire, imagínense, así lo dijo. Así que nos obligó, dice el texto, a quedarnos. Haberle dicho todo esto nos obligó a quedarnos, los obligó a quedarse. Miren, pero era por su agradecimiento, era de su corazón, era de su propia decisión. Así debe ser el cristiano o cristiano. ¿Ya? La hospitalidad, hermanos, que es una de las cosas que acompañan a nuestra salvación como cristianos, es otra cosa muy importante. ¿Ya? Una característica que identifica a los cristianos como cristianos, ¿sí? Que identifica a los cristianos como cristianos o como creyentes. Dios quiere que todos nosotros la practiquemos. Que la practiquemos la hospitalidad. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero ¿por qué nos dice que Dios quiere que todos la practiquemos? Porque la Biblia nos dice, si no yo tampoco no supiera. Primera de Pedro 4:9. Primera de Pedro capítulo 4 versos 9. Dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, no quejándose, no quejosos. No, al día siguiente va a decir, no, pero este hermano no come la comida, o este hermano me ha dejado la cama ahí, que no ha atendido la cama y todo. No, sin murmuraciones. Usted dio de su propia voluntad el hospedaje. ¿Sí? Sin murmuraciones. ¿Sí? Eso es importante. Como cristianos de verasmente. ¿Sí? Como cristianos. ¿Sí? Así dice la Biblia. ¿Sí? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El apóstol Juan elogió a Gayo por su hospitalidad. ¿Ya? Está en la cartita tercera de Juan 5:8. Miremos ahí el texto. Es el verso 5 y 8. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Escuchen bien, a los desconocidos, o sea, hermanos desconocidos, o sea que no los conocían, pero que ya los conoce. No dijo a un ladrón, no. Aquí dice hermanos. Ya, ahora bien, dice, lo vuelvo a leer: amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Elogió Juan la hospitalidad. Es decir, que es bien recibida por Dios, la hospitalidad, sin murmuraciones. Entonces, ¿cómo no va a ser otra cosa de las que acompañan a nuestra salvación? Los cristianos tenemos que aprender a ser hospitalarios también con los hermanos, ¿no? Ser hospitalarios, porque es una de las cosas que acompañan a nuestra salvación. Pero esto también se aprende, hermanos. Se aprende en Dios. Aquí nos dice. Porque hay ejemplos en la Biblia para que nosotros los aprendiésemos. Y ahí está un letrero afuera: crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que crecer, hay que aprender, porque son cosas importantes. Estas son cosas importantes que acompañan a nuestra salvación.
Ahora bien, miremos otro texto, Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 dice, los deberes como cristianos o para los cristianos. Primero dice el versos 1, permanezca el amor fraternal, el amor de hermanos. 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahí está. Entonces la hospitalidad es una de las cosas que acompañan a nuestra salvación. Ya. Y vamos a ver la que sigue. La generosidad. La generosidad. Miren, cuando la iglesia se estableció en Jerusalén, Hechos capítulo 2, hubo un gran número de personas que obedecieron al Evangelio. ¿Sí? Y era un gran número, no era poquito, no, perdón. Era un número de 3,000, más de 3,000 personas. Y muchas más se seguían añadiendo a la iglesia. ¿Sí? Cada día. Así dice la Biblia. Entre este gran número habían algunos en necesidad. Desde luego que sí. Pero esta necesidad fue satisfecha por aquellos que también habían obedecido al Evangelio y que habían sido más grandemente bendecidos con los bienes materiales. Por eso es que en Hechos capítulo 2, 42, que lo vamos a leer al texto, nos dice, Hechos capítulo 2, versos 42. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. 2:42, de hecho. También dice el verso 45. Vamos a pasar al verso 45. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Hermanos, ese no era mandamiento, era voluntad. ¿Ya? Era voluntad. ¿Sí? Y si la generosidad de algunos les implicaba al mismo tiempo que tengan generosidad, voluntad, entonces ellos podían hacer. ¿Ya? De tal manera que algunos voluntariamente vendieron propiedades para llevársela a los apóstoles, para cubrir las necesidades de algunos. ¿Ya? Pero este estaba en cada persona, en cada ciudadano, en cada cristiano, de hacerlo. No era obligatorio. Los apóstoles no mandaron como mandamiento. Los apóstoles no dijeron, vayan, vendan las propiedades y vengan y traigan. No. Esto era voluntad. Por eso es que cuando Aquila y Priscila vendieron sus propiedades y ellos no quisieron dar después todo, entonces el Espíritu Santo les corrigió por medio de Pedro y les dijo, ¿no estaban ustedes de su voluntad tomar decisiones? ¿Por qué mienten? Lo más grave era mentir al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si estaban ustedes. ¿Quién les dijo vayan y vendan? Nadie, si estaban ustedes. Y ustedes vendieron, pero no mientan al Espíritu. ¿Ya? Porque mintieron. Ahí estaba el problema. Porque estaban ellos, si vendían, vendían. Si no vendían, también no vendían. El problema fue de que ellos vendieron y fueron a decir otra cosa, mintiendo. ¿Ya? Esa fue la corrección. Por eso hay que entender bien el texto.
¿ya? Entonces, de su voluntad, ¿ya? Pero lo que queremos ver aquí es que eran cristianos generosos. Y los cristianos generosos no son fanáticos. No era fanatismo ni emocionalismo. No es que se emocionaban y ahora sí, los cristianos por emoción, por una emoción así superficial, y definitivamente llegaron a tener esta virtud. ¿La virtud de qué? La virtud de la generosidad. No era así. Ellos creyeron en el Evangelio y tomaron decisiones de su corazón, fundamentados en lo que habían creído, ¿ya? Y decidieron dar generosamente para suplir la necesidad de algunos necesitados que estaban ahí en el día de Pentecostés. Así fue. Les vuelvo a decir, cabe mencionar que los apóstoles nunca mandaron a sus discípulos vender, nunca mandaron a los creyentes vender las propiedades, nunca, no lo hicieron, ¿no? Fueron de su propia voluntad, tomaron decisiones cada uno, fue iniciativa y voluntad propia, ¿ya? A nadie le mandó, nadie le ordenó el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, a nadie presionó para que vendiera su propiedad y para que repartiera el dinero de esa venta. No. Todo fue una demostración voluntaria de amor por los hermanos. Lo podemos probar en la palabra de Dios. ¿Ya? Yo ya les dije, pero vamos a leer el texto. Hechos 5:4. Hechos 5:4 dice: reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso quiere decir que no era mandamiento, pero el que tomaba la decisión voluntariamente, el que decidía voluntariamente, ese él que daba, en este caso. Pero no podía después de tomar una decisión voluntariamente. Por eso antes de tomar una decisión voluntariamente, piense antes, para que después no le pese, para que después no mienta, para que después no diga otra cosa. ¿Sí? Porque también es condenable esto. ¿Sí? Eso entendemos. La generosidad es parte importantísima en la Biblia, ¿no? Generosidad cuando vamos a dar ofrenda, ¿ya? Generosidad en todo ámbito, con los hermanos, ¿ya? Generosos, ¿ya? Es sumamente importante, ¿ya? En todo ámbito, en relación como cristianos, en relación con Dios. Pero jamás se puede tomar una decisión, presionar. Para la ofrenda nadie es presionado. Solo les decimos que es de voluntad, en primer lugar, y de generosidad. ¿Sí? Siendo generoso o siendo voluntario, también hay generosidad. ¿Ya? Pero nadie es presionado. ¿Sí? Desde luego el cristiano debe ser generoso, porque en 2 Corintios capítulo 9, 6 y 7 y 8 también nos dice. ¿Ya? Yo quiero recibir abundancia del poder de Dios, abundancia de misericordias de Dios, pero también debo ser abundante, debo ser generoso con Dios, ¿no? Debo ser agradecido con Dios. Entonces la generosidad sí es una de las cosas que acompañan a nuestra salvación. Otro es la adoración. La adoración, hermanos, es una de las cosas importantísimas que acompañan nuestra salvación, porque los cristianos nos hemos convertido a Cristo para adorarle a Dios. Para adorarle a Dios. ¿A quién adoramos? A Dios, pues. Cuando venimos al culto, cuando venimos al estudio, también adoramos a Dios.
Cuando nos reunimos en casa, también adoramos a Dios. Cuando oramos a Dios, adoramos a Dios. ¿Ya? Le rendimos culto y homenaje a Dios, pleitesía a Dios. Ese debe ser el propósito de los cristianos. No rendimos culto al presidente, al César, como antiguamente era, ¿no es cierto? Rendimos a Dios, ¿sí? Porque Él se merece toda la adoración de parte de nosotros, los cristianos. ¿Ya? Por ejemplo, el texto que leímos antes, Hechos 2, 41 y 42. Bueno, el verso 42 leímos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Había perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es señal de adoración a Dios. Había perseverancia y adoración a Dios. La perseverancia es algo que no termina, que siempre está latente en la vida de los cristianos, que siempre está listo para hacer la voluntad de Dios, que hay decisiones que ha tomado desde el principio para obedecer solamente a Cristo, ¿ya? Y que nadie le puede quitar de su corazón eso. Perseverancia, seguir continuadamente adelante, sin retroceder, avanzando hacia adelante, venciendo los obstáculos de la vida, que implican dejar la perseverancia, venciendo todos sus obstáculos. ¿Ya? Cuando fueron salvos por su obediencia al Evangelio, los cristianos, los hermanos de Jerusalén, continuaron perseverando y fueron fieles, ¿sí? Porque la fidelidad es parte importante en la adoración a Dios. Firmes en su adoración a Dios, ¿sí? Así fueron los cristianos del primer siglo. Es importante entender que un cristiano que no le da importancia a la reunión de la iglesia, a la adoración de Dios, ¿qué pasaría entonces? A la comunión, al partimiento del pan, a las oraciones y a la palabra de Dios, realmente no muestra gozo. No muestra gozo de su salvación ni gratitud a Dios. El cristiano genuino y fiel a Dios tiene un hábito de no faltar frecuentemente a los servicios de Dios, a la adoración a Dios, genuino a Dios. Y debemos estar bien conscientes, cada cristiano en primer lugar, que el cielo es un lugar donde los cristianos vamos a pasar constantemente adorando a Dios en la eternidad. Y por esa razón, desde el principio, debemos siempre estar dispuestos a adorarle a Dios en todo momento, ¿no? Esperar con ansia el día de reunirnos para adorar a Dios, con deseo ferviente. No mire cómo carga, porque el sentido de adorar a Dios, al Dios único y verdadero, es venir, es estar ahí para adorarle a Dios. Entonces, ese es el deseo que debe haber en el cristiano, ansia ferviente, reunión con la iglesia. También esperan el momento en que puedan hacerlo en el hogar, también en la vida eterna, allá en lo eterno y por los siglos de los siglos. Entonces la adoración es una de las cosas que acompañan a nuestra salvación. ¿Ya? Otra de las cosas que acompañan a nuestra salvación es la vida nueva. ¿Ya? Hermanos, los corintios casi todo el mundo sabía cómo era Corintio. Un pueblo depravado en su forma de vida. Un pueblo que vivía en el paganismo. Su forma de vida era corrupta. ¿Ya?
Sin embargo, cuando obedecieron al Evangelio, entraron en una vida nueva, se enmarcaron en una vida diferente, ya obedeciendo al Evangelio. Mire, ahí está en 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice así, vamos a leer el texto. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, o del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta ahí. Por eso sabemos definitivamente que los corintios, aún los cristianos, antes de convertirse al cristianismo, y el Corinto mismo era un pueblo pagano y llevaba una vida corrupta, ¿no? Pero que después que creyeron al Evangelio, llevaron y cambiaron a una vida nueva. Hermanos, es así como se conducen los cristianos. Aquellos que son lavados por su obediencia al Evangelio, salen de las aguas del bautismo para andar en vida nueva, porque han obedecido el mandamiento del bautismo para ser lavados de sus pecados. Y decir una vida nueva es una vida de pureza y de santidad, porque también dice la Biblia que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Romanos 6, 4. Léanlo por favor ustedes. Es decir, y así nos sigue diciendo, que debemos despojarnos del viejo hombre y vivir renovados en el espíritu y mente y vestirse del nuevo hombre, ¿ya? Del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Pueden leerlo también. Es decir, la vida nueva en Dios es una de las cosas que acompaña nuestra salvación. Porque si no fuera así, pues no estamos haciendo nada para Dios. Estaríamos sirviendo a Satanás. Porque no hay otra forma de decir sino una vida de servicio al diablo. ¿Sí? Lo contrario a la vida nueva. Hermanos, y luego tenemos la devoción diaria, que es el fervor, la devoción diaria. Los salvos en Jerusalén perseveraban unánimes juntos en el templo, perseverando unánimes cada día en el templo, dice el texto. Y partiendo el pan en sus casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Había gozo de reunirse como cristianos para rendirle culto y homenaje a Dios. ¿Sí? Así dice el texto que lo leímos antes, Hechos 2:46, ya lo leímos. Servir al Señor Jesús es una responsabilidad. No es que si yo quiero, hago, y si no quiero, no hago. Es responsabilidad de usted y mía. Apréndase eso de memoria. Servirle al Señor Jesús es una responsabilidad que debemos llevar a cabo no solamente el domingo, sino todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia de vida. ¿Sí? Es responsable, yo soy responsable de mi vida. Usted es responsable de su vida. Cada uno es responsable de su propia vida. ¿Ya? La devoción, diría, debe caracterizarnos a todos, a los que hemos obedecido al Evangelio, escudriñando, leyendo las Escrituras cada día, investigando las Escrituras cada día, a los que hemos obedecido al Evangelio, orando cada día,
velar cada día, cargar nuestra cruz cada día, exhortándonos unos a otros, predicar el Evangelio cada día, ser santos cada día. Y hay una multiplicidad de cosas más. Los primeros cristianos debieron haber trabajado y servido mucho cada día por los resultados que ellos tenían, porque hubieron resultados y tuvieron resultados. Así que las iglesias eran confirmadas por la fe o en la fe y aumentando en número cada día. Hechos 16:5. Podemos leer el texto. Hechos 16:5. ¿Qué dice el texto? Dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Porque los cristianos no se les había tapado la boca de anunciar y anunciar las maravillas de Dios. Y dar a entender a otros cómo usted había sido salvo. De dar a entender a otros cómo había recibido el gozo. Eso. Por eso es que aumentaba el número. Porque todos colaboraban mutuamente para llevar a cabo este principio de la predicación del Evangelio. Esa es parte de la devoción, parte de la fidelidad a Dios, parte de la responsabilidad del cristiano, porque son responsabilidades nuestras, de cada uno. Ya a pesar que hablamos del fervor, bueno, hablamos antes de lo que se llamaba la devoción, pero también digamos algo más de este fervor. Incluso cuando hubo una gran persecución en Jerusalén, los discípulos tuvieron que huir y huyeron, se fueron y fueron a diferentes ciudades, pero fueron a diferentes ciudades llevando el Evangelio, porque el Evangelio no lo dejaron de donde huyeron, el Evangelio lo llevaron con ellos, en su corazón. No solo lo llevaron en sus corazones, sino que también en sus labios, para hablar el Evangelio a otros. Miren, así dice el texto, hay un texto que ya lo leímos antes, en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sí? Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sí? Porque a pesar de la persecución que había fervor, gran decisión, ferviente ánimo, diligencia, dedicación. Y es que las personas salvas por el Evangelio de sus pecados no pueden dejar de decir otras cosas. No pueden dejar de decir otras cosas, sino siempre de hablar de la salvación. Nosotros podemos hablar muchas veces de algún remedio eficaz y les podemos convencer a otras personas que lo tomen, que lo compren, que lo tomen, porque es eficaz. Ya, así también debe ser el cristiano, enseñarles a que las cosas de Dios se llenen en el corazón. Ya. Dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Léalo por favor. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, a pesar de las persecuciones. ¿Sí? Así lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían fervor, ferviente ánimo, tenían decisión firme
no eran cobardes, ¿no? Porque la palabra, aparte del fervor, es la cobardía. Un hombre cobarde no sirve para nada. Escuchen bien. Y en el Evangelio el hombre cobarde no sirve. Porque el Evangelio mismo dice que ningún cobarde heredará el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? En Apocalipsis, ningún cobarde heredará el reino de Dios. ¿Ya? Porque el ser cristiano es de fervientes, tener fervor, ánimo para anunciar a otras personas lo que a él le fue anunciado. ¿Ya? Y otra cosa, vamos a avanzar porque nos faltan todavía dos cosas más. La defensa de la verdad. Nótese que cada una va en este orden y que si no tenemos las otras cosas, no puede tener la otra cosa. Es decir, la defensa de la verdad. ¿Cómo puede defender la verdad si no tiene gozo? ¿Cómo puede defender la verdad si no hay fervor? ¿Cómo puede defender la verdad si no hay, ¿qué más dijimos antes? Si no hay vida nueva, si no hay una adoración continua, una devoción, entonces no hay. Entonces, todas las cosas van así en el orden. Defensa de la verdad. Aquellos que hemos sido lavados por el Evangelio, la obediencia a la verdad, debemos amar la verdad. Amar el Evangelio puro de la verdad. Y debemos estar listos para defenderla en cualquier momento. Es como usted defiende su familia en una circunstancia crítica. Así se debe defender la verdad en un momento oportuno. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de la verdad del Evangelio. Filipenses 1, 16 y 17. ¿Ya? Entonces, él estaba dispuesto y enseña precisamente que el cristiano está puesto para defender la verdad del Evangelio, que tiene espíritu de fervor para defender la verdad del Evangelio. ¿Ya? ¿Qué dice Filipenses 1:16? Vamos a leerlo porque son importantes estos textos. Filipenses 1:16 al 17. Voy a leer. Lean ustedes en sus Biblias, por favor. Dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los que están puestos para la defensa del Evangelio, desde luego, es parte para los cristianos. En el libro de los Hechos vemos cómo los enemigos de la verdad se levantaron para disputar con Esteban. ¿Cuáles fueron? Miren, hasta Pablo estuvo ahí al principio. Pero Esteban, defendiendo la verdad del Evangelio, fue a pelear y estaba dispuesto a morir por la verdad, en defensa de la verdad. Es un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Este es el primer debate del cual haga mención el Nuevo Testamento. Y se hace mención en el Nuevo Testamento. Y así es. Así nos muestra la palabra de Dios que debemos ser los cristianos, en defensa de la verdad. Debemos estar dispuestos. ¿Ya? Al final, la defensa de la verdad, la vida a este excelente cristiano, o sea, al cristiano, hablando del cristiano fiel, permanecerá siempre si tiene estas cualidades o estas cosas importantes para seguir adelante. Porque la palabra de Dios dice que en 1 Pedro 3:15, vamos a leer 1 Pedro 3:15, también nos dice algo importante.
Primera de Pedro 3:15. Dice lo siguiente: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados, dice. La palabra preparados que viene del soldado, que siempre está preparado, que siempre está activo, que siempre está preparándose cada día y está en defensa del Evangelio. ¿Sí? Eso, en defensa de la verdad. Y finalmente, o sea, eso es finalmente lo que podemos decir. Pero ¿qué más podemos decir finalmente? Dice la Biblia que a unos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos persecución al momento, pero podemos tenerla. Pero el discípulo y la persecución están íntimamente ligados. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en 2 Timoteo 3:12. Mírenlo el texto. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. Y eso significa que como cristianos, primero debemos seguirnos preparando. Y en segundo lugar, que no estamos exentos de alguna persecución. Está claro. Está claro eso. Ya. Lo importante de todo en todos estos 10 aspectos es que estemos siempre preparados y dispuestos, sabiendo que en la persecución hay bendición de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia en todo esto? Mateo, vamos a leer este último texto. Mateo 5:10-12. Cinco, 10 al 12. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí está. Por eso les decía que no estamos exentos de alguna persecución. Ahora bien, concluyendo finalmente, hermanos, queridos hermanos y hermanas, preguntamos, ¿estas 10 cosas acompañan a tu salvación? ¿Acompañan a la salvación de cada uno de ustedes estas 10 cosas? Recordemos que la vida refleja el carácter del cristiano. La vida refleja el carácter del cristiano. Ojalá que sea así. Pero meditemos cada día en estas cosas que son importantes. ¿Ya? Para que no olvidemos el gozo, la gratitud, la hospitalidad, la generosidad, la adoración, la vida nueva, la devoción diaria, el fervor y la defensa, y también la persecución, porque la persecución está dentro de esto, porque
como les dije antes, no estamos exceptos de la persecución y para eso tenemos que prepararnos cada día, venciendo los obstáculos, ¿no? Hermanos, este es el tema que puedo compartir con ustedes en esta mañana. Espero que lo hayan podido entender y gracias y vamos a dar paso a nuestro hermano. Gracias. Buenos días con todos, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con lo que tiene que ver con la cena del Señor. Pues la cena del Señor, como todos sabemos ya, es el acto conmemorativo, ¿no? En el cual recordamos el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.